Muy buenas tardes a todos. A nombre de la editorial NON y de la colección Petrus, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación tan especial. Hoy nos reúne la publicación de un título de suma importancia para estos días: Cónclave, el proceso y las reglas para elegir al próximo Papa, escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés. El padre José de Jesús Aguilar es una figura destacada en la Arquidiócesis Primada de México, reconocido por su labor pastoral, su compromiso con la difusión cultural y su participación en los medios de comunicación. Ordenado sacerdote en 1982, el padre Aguilar ha desempeñado diversos roles dentro de la Iglesia, incluyendo la dirección de la Comisión de Arte Sacro en la Arquidiócesis de México y en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Además, ha impartido clases por más de 25 años en el Seminario Conciliar de México, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y otras instituciones culturales. Es también autor de más de 14 libros que abordan temas de fe, arte y cultura. Con una presencia activa en radio y televisión, conduce programas como Resonancias de Fe y En tu Camino, y ha colaborado con diversas cadenas nacionales e internacionales. Le agradecemos, Padre, profundamente su presencia el día de hoy y su generosidad al compartir con nosotros esta obra que, sin duda, enriquecerá nuestra comprensión del proceso más emblemático y solemne dentro de la Iglesia Eclesial, el cónclave. Por otro lado, presentamos al Padre Luis Fernando. El Padre Luis Fernando es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, bachiller en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, licenciado y doctor en Teología por la Universidad de Navarra. Es colaborador de las revistas especializadas Scripta Theologica, Annales Theologici, Persona y Bioética. Columnista de Fe y Razón del periódico AM de Querétaro, con más de 500 artículos escritos. Ha fungido como profesor ayudante del Departamento de Teología Fundamental y Dogmática de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, profesor de Teología Fundamental de la Universidad Panamericana en las carreras de Filosofía, Medicina, Comunicación y Mercadotecnia. Es también capellán del IPADE Business School y capellán de la Facultad de Comunicación. Actualmente es profesor de Antropología Teológica II de la Universidad Panamericana, así como autor de diversos libros, entre los que destacan Francisco, el Papa Latinoamericano, su vida y mensaje, bioética y opinión pública, y una fascinante vida desconocida, dentro del libro Benedicto XVI, una mirada periodística. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su participación en esta presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, Padre José de Jesús. Muy buenas tardes. También saludo a todos que nos están siguiendo a través de estas redes. Es una alegría muy grande estar aquí reunidos para presentar este libro que en este momento cobra una importancia capital, Cónclave, escrito por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés y por Javier Martínez Brocal. Padre, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto poder compartir con ustedes estos momentos y especialmente en esta cercanía ya del cónclave, que es para la Iglesia un evento sumamente importante porque se trata de la elección de quien va a dirigir la Iglesia durante un tiempo que no sabemos cuánto, porque puede ser como el de Juan Pablo I o como el de otros pontífices, que es breve, pero aun cuando sea breve o largo, siempre de suma importancia. Así es, Padre. Y justamente el cónclave iniciará mañana. Es correcto. El día de mañana estará comenzando con una misa para indicar que no es una simple elección, sino se trata también de un acto espiritual. Por esta razón, los cardenales saldrán de la Casa Santa Marta hacia las 10 de la mañana para estar en la Basílica de San Pedro y participar tanto electores como no electores en una misa en la que se pedirá el Espíritu Santo para que esta elección sea de acuerdo a lo que el documento que indica el protocolo, el que indica las normas, se ha llevado en cuenta. Así es, Padre. Junto con este evento eclesial y sobrenatural, porque tenemos la gran convicción de que a través de estas instituciones eclesiales, Dios mismo, el Espíritu Santo va guiando su iglesia, también tiene este evento algo de familiar, ¿verdad? La familia católica. Y este libro que hoy nos convoca en esta transmisión también tiene algo de muy entrañable. Primero, porque podemos hacer esta transmisión, esta presentación justo el día antes del conclave,
y también muy familiar porque, muy de amistad, porque es un libro que han escrito usted y el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal. Entonces creo que es una historia interesante. Si nos platica, padre, brevemente cómo se conocieron, cómo surgió este proyecto que dio lugar a este libro. Con mucho gusto. Hace varios años, en el año 2013, con motivo de la renuncia del Papa Benedicto, mucha gente empezaba a hacer comentarios sobre este acontecimiento, diciendo, por ejemplo, que era el primer papa que renunciaba, cuando esto es una mentira, porque hay otros papas que ya habían renunciado y surgieron muchas preguntas, incluso si el papa moría, cómo eran los funerales, etcétera. Entonces decidí publicar un libro que se llamó precisamente La sede vacante. Y no tanto a nivel popular, porque si bien a nivel popular puede haber mucho interés, mi interés era que los que estaban transmitiendo programas, los que estaban creando noticias, tuvieran una información básica, fundamental, correcta, para que no llevaran a una información incorrecta. Así es como publiqué este libro, especialmente en base a preguntas que yo escuchaba que hacían los reporteros, los periodistas y el público. Más de 300 preguntas que tenían que ver con la renuncia, con la muerte de el Papa y también otros temas que tienen que ver como por ejemplo dónde han sido los cónclaves, porque nunca han sido, nunca, digo, no siempre han sido en la Capilla Sixtina, cuánto tiempo han durado, qué papas murieron de muerte natural, qué papas murieron martirizados, cuáles estuvieron en la cárcel, qué es la Capilla Sixtina, por qué frente al juicio final pintado por Miguel Ángel se realiza este escrutinio. Por otra parte, también cuáles son las basílicas, cuáles son los lugares donde han vivido los papas y muchos temas más que hicieron que recibiera el premio, el segundo Premio Nacional de Periodismo por esta publicación. Y cuando me di cuenta que, pues lamentablemente así sucede, un papa va deteriorando su salud, un papa va permitiendo ver a través de su forma desgastada del cuerpo, su forma desgastada de reinar, que su tiempo va terminando, me encontré con Javier Martínez Brocal, un gran amigo en Roma, y él trabajaba para mí en mi programa de radio como corresponsal. Cada semana yo le preguntaba cuáles son las noticias del Papa esta semana y él participaba en el programa. Y en esta reunión que tuve con él le dije, Javier, este libro que escribí hace muchos años, en el 2013, sigue vigente. ¿Por qué? Porque los cónclaves siguen con las mismas fechas, los papas tienen las mismas fechas, los nombres de los papas siguen ahí todo. Solamente hay una parte que se necesita actualizar. ¿Cuál parte? El número de cardenales. Porque de cuando lo escribí a cuando estamos en esta fecha, ha cambiado el número de cardenales, los nombres de los cardenales, el lugar de donde han surgido, y yo te pediría que colabores conmigo en esta pequeña parte que va a ser muy importante. Así que de esta manera lo invité a que participara en una recreación de este libro que sale afortunadamente con una aceptación maravillosa porque especialmente los periodistas o la gente interesada en la comunicación se acerca a él. Muchas gracias, padre José de Jesús. Realmente este libro da una perspectiva muy bonita y efectivamente, leyéndolo con preguntas y respuestas, casi, padre, le diré que es como si usted estuviera leyendo la mente, porque son las preguntas que han salido continuamente en estas conversaciones informales entre todo el mundo con motivo de los cónclaves. Entonces, tiene información muy oportuna, redactada con mucha claridad y además muy ameno. Les diré a los que nos escuchan, nos ven también, que el libro tiene una documentación muy importante, que va siguiendo paso a paso el Padre José de Jesús sobre los documentos pontificios que marcan cómo es el funeral del Papa, cómo se hace el cónclave. Entonces está muy documentado siguiendo los pasos que vamos a ver el día de mañana. Entonces, en ese sentido, está muy claro. Padre, también me acordé, mientras leía la primera parte del libro,
me acordé que usted hace unos reportajes muy buenos. Recuerdo justo cuando falleció el Papa, usted puso en YouTube un reportaje muy bonito sobre Santa María la Mayor, el lugar donde va a ser, fue enterrado el Papa Francisco. Y justamente en las primeras partes de este libro hace una descripción de esos lugares de Roma. ¿Cómo se le ocurrió esta buena idea de poner esos lugares de Roma que tienen que ver con el cónclave? Fíjate que generalmente hago yo peregrinaciones porque es una forma de hacer retiros con la gente a los santuarios más importantes del mundo como Tierra Santa y evidentemente en estos lugares está Roma. Y me doy cuenta que mucha gente que va a Roma pues se toma la fotografía con la fuente de Trevi, quizás una fotografía con la Basílica de San Pedro, pero ni siquiera sabe que hay otras 4 basílicas importantes. Ni siquiera a veces sabe qué es lo que está de importante en cada una de las basílicas, o por ejemplo, el obelisco que se encuentra en la Plaza de San Pedro. Mucha gente no sabe que ese obelisco es testigo mudo, ese obelisco fue testigo de cuándo y en qué momento mataron a San Pedro martirizándolo. Es una piedra fundamental que nos ayuda a entender que donde se encuentra la Basílica de San Pedro se extendía aquel circo romano, aquel hipódromo donde había carreras de caballos y donde lamentablemente murieron muchas personas. Y al no entender esto, se pierden de entender por qué en ese lugar está la tumba de San Pedro y en la sede de San Pedro o del Papa. Porque mucha gente dice, oiga, ¿por qué no está la sede de la iglesia en Tierra Santa, donde murió y resucitó Cristo? Bueno, se le explica a la gente que después de que murió Cristo vino una persecución contra los cristianos de parte de los judíos, después vinieron los musulmanes, ocuparon aquella tierra, aunque se trató de recuperar con los cruzados, nunca se pudo, y actualmente está en manos de judíos y de musulmanes especialmente, haciendo muy difícil que el Papa pudiera estar en ese lugar. Pero sobre todo recordando que el Papa fue martirizado justamente en el Vaticano, en esa colina, y en ese lugar quedó sepultado. Qué mejor que el pontífice, el sucesor de San Pedro, tenga también su sede en ese lugar. Así que para aquella gente que podrá ir al Vaticano a estar presente en el cónclave, o los que no puedan estar y de repente vean las imágenes maravillosas que a veces nos ofrecen los medios, dirán, ah, ya entendí quién hizo esa basílica, ya entendí quién hizo esa plaza, quién hizo la Capilla Sixtina, y de esta manera se enriquece evidentemente todo lo que tiene que ver con el cónclave. Así es. Muchas gracias, padre. Es el motivo más para leer este gran libro de Cónclave. Padre, van surgiendo muchas preguntas de la gente que el libro aborda directamente. Quizá una primera pregunta que la gente se hace, que usted explica muy bien, es lo famosa sede vacante. Es casi una frase para cualquier empresa, ¿no? Sede vacante. Pero en el caso de la Iglesia Católica, ¿qué significa sede vacante? Bueno, la sede vacante simplemente significa que en este momento no tenemos un pontífice, sea por renuncia o sea por muerte. Pero aquí también hay que explicar a la gente que en las iglesias particulares, en las parroquias, no pasa nada en particular. Y te digo esto porque llegó una señora a la oficina de la parroquia diciendo, ay padre, yo quería bautizar a mi hijo, pero pues como no hay papa ahorita, creo que no hay bautismos, ni matrimonios, ni nada. Creo que hasta no hay misas, ¿verdad? Hasta que haya un nuevo papa. Y le tuve que decir, no, señora, la vida de la iglesia es mucho más grande que la presencia del papa. De hecho, hemos tenido periodos sin papa, periodos de 2 años sin papa, y la iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, ha caminado siempre adelante. Así que en las parroquias, en las comunidades, los nombramientos siguen igual, las catequistas, los sacerdotes, los obispos, solamente que no puede haber nombramientos que dependan del Papa, no puede haber escritos que dependan del Papa, y las secretarías que se llaman dicasterios en Roma pierden la autoridad en ese momento, el director, hasta que haya un nuevo Papa. De tal manera que eso es lo que significa sede vacante, el momento entre la renuncia o muerte de un pontífice y la elección de uno nuevo. Muchas gracias, padre, por explicarnos esto, la sede vacante.
Y también por aclarar esto, ¿verdad? Que la vida de la iglesia sigue adelante desde lo más sencillo de una parroquia hasta la parte de una diócesis, ¿verdad? La iglesia sigue viva, sigue funcionando. Padre, en el libro se explica muy bien y da mucho gusto leerlo, la función de los cardenales. Desafortunadamente, el tema de los cardenales siempre es como, en algunas películas, no en todas, en algunas películas es como la figura de contraste, el cardenal bueno y los cardenales que están un poco por atrás del trono, y un poquito esa figura se distorsiona, también se distorsiona porque a veces con el título de príncipes de la iglesia parecería como una especie de élite, y la figura de los cardenales termina por no entenderse, y usted lo aborda muy bien. Para después explicar, dentro de este proceso eclesial, sobrenatural, quiénes son realmente los cardenales y cuál es su función. Bueno, hay que recordar que la iglesia tiene distintos elementos de autoridad. Evidentemente, el más importante es el Papa. Y en cada diócesis o arquidiócesis, que sería un territorio, que sería parecido a los estados en la parte civil, hay un obispo que está al frente de toda aquella comunidad. Y ese obispo tiene para trabajar juntamente con él un conjunto de sacerdotes que somos llamados presbíteros y que también cuenta con otro grupo de sacerdotes que solamente pueden casar o bautizar y se llaman los diáconos. Y entre los obispos de cada lugar, solamente entre los obispos o arzobispos, el Papa elige a unos cuantos nada más para que sean sus consejeros. Durante un tiempo, la distancia entre América y Europa, o más aún, el no saber que existía América y únicamente había cercanía entre Francia, Italia con el Papa, pues hizo que los cardenales únicamente fueran italianos o franceses, españoles si acaso, y alguno que otro alemán, y se acabó. Sin embargo, conforme se acercan los países a través de los medios de comunicación, especialmente los aviones, esto hace que los distintos papas, empezando a partir de Juan XXIII, piensen que la iglesia tiene que tener consejeros de otros niveles, de otros territorios, de otras mentalidades, y por eso comienzan a existir cada vez más, y sobre todo ahora, cardenales que representen todas las partes del mundo. Pero al elegir el Papa entre todos los obispos de cada país a uno o dos o tres, ¿qué significa? Que el Papa está eligiendo aquellos cardenales que se caracterizan por ser pastores o que se caracterizan por ser gente que sabe dirigir, que sabe administrar las cosas muy bien, porque tenemos que decir que hay obispos que son muy buenos pastores, pero no son buenos administradores, o bien algunos que son muy buenos administradores y no son tan cercanos pastores, pero la iglesia necesita pastoral, necesita administración, necesita relaciones con otras iglesias, necesita relaciones con otros gobiernos, necesita muchos elementos y precisamente el Papa, entre miles de obispos, elige a unos cuantos, menos de 200 normalmente, que son aquellos que le van a aconsejar en determinadas cosas. Por eso a lo largo del año el Papa invita a consistorios, que son encuentros únicamente con estos cardenales para saber qué acciones hay que tomar dentro de la iglesia. Y qué mejor que estos cardenales sean precisamente los que elijan al Papa, porque son los que representan a todo el mundo católico. Muchas gracias, Padre José Jesús Aguilar Valdés, que pues explicarnos quiénes son los cardenales y su figura. Oye, pues mañana tendremos el gran momento del cónclave. Primero, Padre, explíquenos ese lugar tan significativo, la Capilla Sixtina con sus grandes frescos, por favor. Bueno, hay que recordar que el cónclave es una forma que no siempre se ha utilizado. La elección de los papas inicialmente fue por sucesión, es decir, el papa gobernante decía quién quería que fuera su sucesor. Esto se mantuvo durante un tiempo. Después vino el proceso de aclamación, es decir, los cardenales, que en un principio eran unos 70, cuando mucho, elegían juntamente con el pueblo
el pueblo participaba en la elección de un pontífice, hasta que hacia el siglo XIII los cardenales se reúnen para elegir a un papa. Normalmente entraban y salían de aquel salón, salían a comer, etcétera, pero como había pasado más de un año en que no elegían al papa, la población de Orvieto dijo: hey, ya no salen. Los encerraron con clave, con llave. Y como tardaban, les dijeron: les vamos a racionar la comida. Y como tardaban, les quitaron el techo donde estaban para que la lluvia los hiciera incluso actuar más rápido. En aquel cónclave murieron 3 cardenales y el cardenal que salió electo murió a los pocos días por aquella situación que habían vivido. Así que a partir de entonces comenzaron a encerrarse y después, más adelante, se decidió que los cónclaves siempre fueran en Roma, de tal manera que han sido en Roma, pero no siempre en la Capilla Sixtina, han sido en la Basílica de Santa María sopra Minerva, en el Palacio de San Juan de Letrán, en el Quirinal, donde el Papa vivió un tiempo, pero finalmente, vamos a decir que ya en el siglo pasado y en el antepasado ya han sido en la Capilla Sixtina, porque es una capilla pegada a lo que se conoce como la casa del Papa, los palacios apostólicos, donde hasta el Papa Juan Pablo II, bueno, Benedicto, vivieron todavía ahí. Un palacio que forma parte de los museos vaticanos, y la Capilla Sixtina por eso forma también parte de los museos vaticanos. Esta capilla no se encuentra a nivel de piso, como normalmente cuando vamos a una iglesia, subimos unas escaleritas cuando mucho y entramos. No, para estar en esta capilla tendríamos que subir algo así como 4 pisos, porque precisamente estaba a la altura del departamento del Papa. El Papa sale de su departamento y encuentra la Capilla Sixtina. Pues en ese lugar, en los últimos años, se realizaba el cónclave. Los señores trabajadores del Vaticano tenían que construir cuartos de tabla roca pequeñísimos donde solamente cabía una cama para cada cardenal, tenían que compartir baños, quizás uno para cada 15 o 20 cardenales, y desde ahí, con una alimentación también muy complicada, podían estar participando del cónclave. Ahora ya tienen una casa donde hospedarse, la Casa Santa Marta, pero la Capilla Sixtina sigue siendo la que, con la puerta cerrada, cónclave, sea testigo de esta votación. Y cónclave no significa solamente que se cierran las puertas para gente que no entre, sino que a partir de un determinado momento ningún príncipe, ningún rey puede vetar a algún cardenal para que sea electo rey. Porque hubo un tiempo en que los reyes decían: yo no quiero que este cardenal sea electo. Y por lo tanto, actualmente, cuando el Vaticano ya es un estado totalmente libre, independiente de todos los países, ya no tiene ningún país por qué tener o ningún presidente o ningún político o ningún economista el derecho a esto. Y además cónclave porque los cardenales podían ser amenazados también en su votación, o podían ser sobornados incluso también por su votación, y precisamente por eso se pidió a los que trabajan en esta parte del cónclave, cocineros, meseros, electricistas, limpiadores de cuartos, etcétera, ninguna comunicación, porque ellos podían influir diciendo: hey, ya vio las estadísticas, están mencionando esto, y entonces estarían empañando la mente de los cardenales con una información que ellos no necesitan. Exacto. Muy buenas aclaraciones sobre el cónclave, que no solamente es el físicamente tenerlos con llave. Padre José de Jesús se acordará seguramente, muy fresco en su mente también como en la mía, como hace 12 años, ¿verdad? Ya los cardenales entran a la Capilla Sixtina y el ceremoniero pontificio, que era don Guido Marini, cierra las puertas y aquellas palabras que retumbaron: extra omne, todos fuera. Padre, ¿nos podría platicar cuál es el proceso que está a continuación, muy bien explicado en su libro, de los pasos que tienen que dar los cardenales justo desde ese momento hasta la elección del Papa, por favor? Bueno, cuando este ceremoniero dice extra omnes, tienen que salir
los secretarios que entraron con los cardenales y también el predicador, porque antes de la votación hubo un predicador que les vuelve a recordar lo que tienen que hacer los cardenales, y los secretarios entraron para repartir las boletas suficientes para cada uno de los cardenales. En ese momento salen todos ellos y se queda solamente el que preside el cónclave para preguntar si hay alguna duda en el proceso, y si hay alguna duda se vaya aclarando todo aquello. Después de eso se procede a la suerte, que como bien has dicho, pues es una suerte iluminada por el Espíritu Santo, porque se trata de sacar pelotitas de una bolsa en donde están todos los nombres de los cardenales. Cada pelotita tiene el nombre de cada cardenal. Primera pelotita, primer cardenal escrutador en esa votación. Segunda pelotita, segundo escrutador. Tercera pelotita, tercer escrutador. Cuarta pelotita, primer revisor. Siguiente pelotita, segundo revisor. Tercer revisor. Y otras 3 pelotitas, primer enfermero, segundo enfermero y tercer enfermero. Los escrutadores son los que van a estar en la mesa principal, son los que van a recibir los votos, frente de ellos se van a colocar en la urna, y una vez que han pasado todos y han puesto su voto, tienen que revolver la urna. ¿Por qué? Porque si sacaran los votos así como están, todo el mundo diría, ese es el último que pasó, ya sabemos por quién votó. Entonces, por eso se tienen que revolver perfectamente. Además, se pide que los cardenales utilicen un tipo de letra distinto al que usan normalmente por cualquier cosa para que no se identifique su voto, y empieza a sacarlos. El otro lee en voz alta el nombre, el otro anota el nombre, lo dice ante todos, se anota el nombre y se van cosiendo todos los votos en un hilo para que ninguno se caiga y estén todos comprimidos. Una vez hecho esto, los revisores revisan que estén todos los votos juntos, que se haya anotado perfectamente bien, etcétera. Y los enfermeros, el trabajo que tienen es, si hay un cardenal que no pueda levantarse a colocar su voto, ellos se acercan ante ese cardenal con un platillo para recibir su voto y colocarlo en su nombre en la urna. Pero cuando hay un cardenal que no entra a la Capilla Sixtina por enfermedad, tienen que salir de la Capilla Sixtina a encontrar a aquel sacerdote, aquel cardenal, y recibir en una urna cerrada el voto, llegar a la Capilla Sixtina y colocarlo en su lugar, que es lo que hará que tarde un poquito más, porque hay un cardenal enfermo que no estará en la Capilla Sixtina y que tiene derecho a votar. Y una vez que se ha hecho esto, si hay un cardenal electo, se le pregunta si acepta. Ese cardenal puede negarse y continúan las votaciones. Y digo negarse porque a veces pensamos que el electo inmediatamente acepta, y no, tiene la posibilidad de negarse. Y qué bueno, porque imaginemos, me voy más allá de la ficción del cónclave, la película, imaginemos que hay algún cardenal que tiene alguna situación, digamos, delicada, escandalosa. ¿Qué pasaría si llega a ser electo papa? Haría que se perdiera credibilidad en el pontífice. Entonces, cada cardenal tiene que pensar, tengo algo que manche la imagen del pontífice y que haga daño a la iglesia. Y si alguien, aunque no sea público lo que él tenga, si él considera que no puede ser papa, tiene que decirlo abiertamente y continuar la votación. Si acepta, en ese momento se le pregunta bajo qué nombre quiere reinar. Puede continuar con su nombre o puede cambiarlo, como por ejemplo el cambio de nombre se empezó cuando un papa se llamaba como un dios pagano y dijo no es conveniente. Otro también se llamaba Pedro y dijo no, yo creo que no es conveniente que me llame Pedro, y cambió de nombre. Que a propósito, esto hay que decirle a la gente que dice, cuando salga un Pedro electo, se acaba el mundo. Pues ya pasó ese Pedro. Bueno, y una vez que ha aceptado, entonces ya viene la proclamación ante el mundo
del Habemus Papam. Así es. Padre, qué bien nos ha contado usted todo lo que sucede ahí dentro, que aunque es bajo llave, no es con transmisión pública, está muy estudiado, está muy reglamentado, no hay nada de arbitrario ahí, ¿verdad? Entonces eso también es para los fieles creyentes católicos y para toda gente de buena voluntad, es una gran garantía, ¿verdad? De cómo se lleva a cabo este proceso, que es humano y divino. Así es, y fíjate que te interrumpo tantito porque Adelante, precisamente padre. eso no se va a ver, lo que te estoy comentando, lo de las pelotitas, lo de cómo cada quien pasa a poner su voto, el conteo, cómo se van hilando las papeletas, cómo se colocan en la chimenea, eso no lo van a transmitir las televisoras. Pero gracias a que tenemos un documento o este libro, la gente dice, ay, me siento ahí adentro, como si estuviera ahí acompañando a un cardenal. Exactamente. Por eso este libro, de verdad que es muy oportuno. Por eso en Editorial NUN estamos muy contentos, padre, de que este libro suyo se publique junto con Javier Martínez Brocal. Se publica justo en el mero momento para que tengan este documento. Además, como usted bien señaló, este libro tiene gran vigencia, porque no solamente es como un libro para mañana, ya el jueves, que digan, ya, bueno, pues ya supe cómo es la elección, y no, habrá papas en el futuro, con la gracia de Dios. El procedimiento está estandarizado, sigue estando ahí, solamente, como dice usted, cambiará el número de cardenales electores en ese momento, si acaso alguna ley secundaria, pero este documento, este libro, cónclave, queda como un documento perenne, por así decirlo, y que justamente hará que la gente esté como en primera fila en el cónclave. Es correcto. Es un documento que tiene que estar en cualquier biblioteca de gente especializada, porque como bien lo mencionas, lo fundamental no cambia. Cuando venga un nuevo papa, la gente va a poder decir, tengo ya todos los datos más importantes, solamente tendré que informarme de cuántos son los nuevos cardenales y sus nombres, pero todo lo demás sigue perfectamente en vigencia. Así es, padre. Y de verdad, felicitarlo mucho por esta gran obra, muy bien pensada, muy bien trabajada, que va siguiendo un hilo lógico muy grande con el documento de elección del Papa, Universi Dominici Gregis, también sí, con un tema que cuando uno lo busca, uno lo encuentra tan rápido, y aquí el libro sí está, ¿cómo es el funeral de un Papa? ¿Verdad? ¿Qué paso sigue el funeral del Papa? Aquí está también. Y entonces, es un libro que junto con anécdotas muy interesantes como lo del techo del conclave, no se queda en la superficie, sino que va siguiendo las leyes, los protocolos eclesiales, se va fijando en aspectos legales, históricos, rituales y espirituales. Este libro tiene una gran riqueza que yo quisiera aquí a todo el mundo comentárselo. Realmente es un libro, padre, que felicito porque nos pone en toda esta sintonía. Le diré que no es fácil encontrar un documento que sepa recoger todas las dimensiones de una elección de un pontífice, sobrenatural, humana, por tanto histórica, por tanto jurídica, por tanto litúrgica. En fin, es muy bonito. La verdad que me da mucha alegría estar en esta presentación. Pues yo te agradezco mucho y tocamos el tema incluso de cuánto tiempo después de que el Papa es electo tarda en salir al balcón, porque la gente en la Plaza de San Pedro o en los televisores verá cuando saca la fumata blanca y esperará que en 5 minutos ya el Papa se vistió de blanco y salió. No, hay que tomar en cuenta que una vez que el Papa es electo, tiene que entrar a la sacristía de la Capilla Sixtina, donde están distintas sotanas con distintas tallas, porque no sabemos si el Papa va a ser bajito, alto, robusto, delgado, así que tendrá que entrar ahí y ponerse algo. Un sastre entrará también para hacer las modificaciones adecuadas. Tiene que regresar a la Capilla Sixtina y recibir una por una el reconocimiento de cada uno de los cardenales, por lo tanto, más de 100 cardenales, y solamente hasta después de eso y el canto del Te Deum saldrá hacia el balcón. Por lo tanto, no pensemos que después de la fumata inmediatamente saldrá el Papa, sino que tendremos que decir 1 hora más o menos para escuchar el nombre del cardenal electo y después
Quizás alguien diría, quiero ya verlo en misa. Bueno, al día siguiente de la elección tiene una misa privada con los cardenales, pero la misa de inicio de pontificado será hasta una semana después de la elección. Y esto porque se espera que vengan presidentes, que vengan obispos, familiares incluso del cardenal, porque puede ser un papa, un cardenal que ya nunca va a regresar a su país, como le pasó a Bergoglio, que cuando salió de su país le dijo al peluquero, regreso y te pago en 3 semanas. Y ya cuando lo hicieron papa tuvo que decir, ¿qué crees? Que ya nunca voy a poder regresar. Entonces se piensa también en aquellos familiares que quizás se quedaron allá en el país de donde aquel cardenal surgió, para que puedan también estar en esta celebración. Así es, así es. Tiene este momento también, hay que saberlo manejar, como usted bien se hace notar, Padre José de Jesús, que no es instantáneo de la fumata blanca a que va a pasarle al balcón, porque todo este proceso, ¿verdad?, de tanto de sus nuevas vestiduras como de la lealtad que le juran los cardenales. Padre, en su libro usted aborda muy al final en las páginas, no porque no es importante, pero que tiene un sentido muy bonito. Cosas de Dios, ¿verdad? Y los que lo vemos así, con perspectiva de creer en la providencia. El Papa Francisco convocó a este año de la redención 2025 como el jubileo de la esperanza. Y justo en este año del jubileo, en la Semana Santa, justo el lunes de Pascua, él se marcha al cielo. Y usted en su libro, pues tiene unas preguntas justo que ponen este contexto del jubileo. Padre, si usted quisiera mencionarnos algo sobre estas coincidencias de Dios, estas cosas providenciales. Mira, yo quisiera concluir esta participación porque tengo enseguida otra participación diciendo que Dios siempre le da al ser humano, concretamente a la iglesia, lo que necesita. El papa que hemos tenido en cada generación ha sido el papa que necesitamos. Estoy a punto de publicar en mi canal un video que se llama Las deficiencias, errores, carencias y pecados del nuevo papa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si bien es cierto que los papas son imperfectos, porque no podemos esperar que el papa sea un conocedor de todo, tenga todos los conocimientos, todos los dones, etcétera, sino tenemos que entender que son personas de buena voluntad, que como Pedro se hundió cuando tuvo dudas, negó a Cristo en algún momento determinado, pero eso no le quitó por parte de Cristo la confianza, no le quitó por parte de Cristo el que tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, diciendo, Pedro no está solo, el Papa no está solo. Además de contar con el cariño y aprecio de los cardenales, de los obispos, de los fieles, especialmente cuenta con la ayuda de Dios. De tal manera que cada papa ha respondido a cada situación y quisiera comentar que el Papa Francisco no hubiera podido ser él si no hubiera habido un Juan XXIII que abrió un concilio para preguntarle a la iglesia qué necesitamos para que la palabra de Dios llegue al mundo. Este papa falleció y no pudo terminar el concilio y le tocó a Paulo VI concluirlo. Y siendo coherente con lo que había salido ahí, este papa por primera vez salió del Vaticano y voló a la ONU, voló a Tierra Santa, voló a la India y América, mostrando con su nombre Pablo. Pablo, hay que salir y no quedarnos únicamente en el Vaticano. Después, el siguiente papa dijo, como Juan XXIII y como Pablo VI, quiero continuar. Por eso, Juan Pablo fue el primer papa que tiene dos nombres y este papa en unos cuantos días nos dijo, la iglesia tiene que mostrar una cara sonriente. Y vino un siguiente papa que dijo, igual, Juan Pablo II, sonriente, abierto, viajero. Y empezó a poner temas precisamente que el concilio trataba de tomar en cuenta, como, por decir algo, el asunto de divorciados vueltos a casar, la homosexualidad, etcétera.
y vendría después un Papa Benedicto que todo lo que el Papa Juan Pablo II dijo en homilías, pero que no asentó en libros teológicos, Benedicto lo asentó y empezó a tomar una problemática que surgió por abusos y otras cosas difíciles en la iglesia, y después viene el Papa Francisco que toma todo esto y lo continúa dándole una refrescada especialmente al amor a la ecología y recordar lo que decía el Concilio Vaticano II, un acercamiento a los más necesitados. De tal manera que en este año de la esperanza, la Iglesia espera al Papa que se necesita en este tiempo. Un Papa que no sea imitación de Juan XXIII, que no sea imitación de Pablo VI, de ninguno de los anteriores, que sea él mismo, pero continuando todo lo maravilloso que los papas anteriores nos han dejado. Y como es año de la esperanza, año de gracia, seguramente que lo tendremos por parte de Dios. Padre José de Jesús Aguilar, muchísimas gracias por esta presentación, por esta última explicación de esta continuidad del papado, que efectivamente es el sucesor de Pedro para nuestra época y Dios nos mandará el Papa que necesitamos. Quisiera agradecerle muchísimo también a Javier Martínez Brocal por este gran libro que nos presentan, Padre, Cónclave, el proceso y las reglas para elegir al próximo Papa, publicado por Editorial NUN en la colección Petrus. Los invitamos a leer este libro, a explorar esos temas fascinantes, tocados con mucha seriedad, con mucho detalle. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias, muchas felicidades. Estamos pues a la espera, ¿verdad? Como todos, de que el Espíritu Santo nos envíe pronto a un nuevo Papa. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Padre, Gracias. muchísimas gracias. Qué presentación tan esclarecedora, de verdad, sumamente enriquecedora. Para terminar, pues nuevamente agradecemos profundamente al Padre José de Jesús Aguilar por esta obra que con claridad y profundidad nos acerca al misterio del cónclave y al proceso de discernimiento más importante en la vida de la Iglesia. Agradecemos también al Padre Luis Fernando Valdés por su lúcida y enriquecedora presentación y sus grandes preguntas que nos ha permitido comprender mejor tanto el contenido como la relevancia de esta publicación. Y asimismo, gracias a todos ustedes por su asistencia e interés y los invitamos a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx, en Amazon, Candy, Porrúa, Casa del Libro, Incobo y en Bookmate, así como también con impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Muchas gracias a todos por su asistencia y nuevamente gracias a ambos.